arrancamos esta entrevista con el intendente electo de Canelones, Francisco Legnani. Francisco, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Hablamos un poquito antes, en realidad, de las elecciones, de algunas prioridades, pero también de cómo se había desarrollado la Intendencia de Canelones a lo largo de los distintos gobiernos departamentales del Frente Amplio, ¿no? Particularmente. Y queríamos retomar algo de eso porque cuando tuvimos a Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, al otro día de las elecciones, él decía esto de que Canelones era una escuela de gobierno por los distintos liderazgos que fueron saliendo allí. ¿Lo notás así? ¿Cómo se construye eso? Bueno, yo no sé si calificarlo como una escuela de gobierno. Lo que sí es notorio es que ha habido como una... ha habido como un proceso que nosotros le llamamos un proceso de acumulación positiva de 20 años, donde capaz que por la figura del secretario general que terminó asumiendo como intendente después es como una sucesión, digamos, que se fue dando naturalmente. Pero sí mantuvimos en cada área una política. Ningún gobierno vino a refundar lo hecho por el intendente anterior o por la gestión anterior. Entonces, en cada área nosotros, y lo notamos ahora, que se nos fueron varios compañeros y compañeras al gobierno nacional y vemos que hay relevos naturales. Y eso es porque quedaron equipos trabajando, hay memoria institucional, entonces independientemente que se nos vaya alguna pieza medio clave, como el caso de Eru, por poner un ejemplo en gestión ambiental, eso, hay relevo porque hay una política de 20 años que ha permanecido prácticamente que por el mismo camino. Entonces, eso ayuda, y ayuda a la hora de formar equipo, y ayuda a la hora de conformar un gabinete, y por supuesto que a mí la palabra continuidad no me gusta, y continuismo menos, pero de alguna manera sí tenemos que dejar bien en claro de que las cosas que nosotros entendemos que se han hecho bien, y que por algo Yamandú dejó la gestión con un 65% de aprobación y terminó siendo presidente de la República, las tenemos que mantener. Y después que se califique como se califique, continuidad, continuismo, no es una cosa que nos afecte demasiado, muy por el contrario. ¿Cuáles son las claves justamente para continuar con eso, para continuar con esta construcción de la que hablaba Fernando Pereira? ¿Cuáles son los pilares de las anteriores gestiones que hay que mantener en esta futura administración? Este ejemplo que poníamos de gestión ambiental, naturalmente que sí. Bueno, nosotros hacemos evaluaciones con opinión, encuesta de opinión, y tenemos entre un 70 y un 80% de aprobación desde hace 15 años gestión ambiental. Ahora tuvimos, y en la campaña nos lo hicieron notar, y con razón, una dificultad puntual con el tema de las podas. Que tuvimos 28.000 reclamos en 2 meses, lo mismo que tuvimos en todo el año 2024. Y a su vez nos agarró combatiendo el picudo rojo también. Entonces nos quedamos un poco atrás, y se sintió, sobre todo en la zona de la costa se sintió mucho. Estamos poniéndonos a tiro y estamos trabajando fuertemente con gestión ambiental en ese sentido. Pero entiendo que igual se la vincula siempre más a la limpieza que a lo ambiental. Sí, claro. Esto lo que ocurre es que se poda prácticamente que todo al mismo tiempo. En la costa cada casa es un jardín, se saca para afuera al mismo tiempo, los reclamos se hacen todos al mismo tiempo, y bueno, no nos vimos un poco saturados por la demanda. Pero en términos de limpieza sí. Ahí nosotros llegamos a universalizar el contenedor domiciliario, llegando a 153.000 familias, 90.000 familias con compostera, que las vamos a llevar a 150.000 en el periodo que viene. Somos el departamento que más clasifica en origen, volcamos al mercado 7.000 toneladas de las 17.000 que se generan a nivel país, 7.000 las vuelca a Canelones. Con eso evitamos que el 10% de los residuos lleguen al sitio de disposición final. De las 500 toneladas, 50 quedan y se vuelcan al mercado por la clasificación en origen, que es un número muy importante. Más de 100 grupos de WhatsApp, charlas en escuela, en liceo, en jardín, en fin, hay toda una política que naturalmente la vamos a mantener y la vamos a profundizar. Y bueno, cuando nos preguntan cuál es el principal reclamo del vecino, siempre el principal reclamo del vecino pasa por el ABC, el alumbrado, la recolección de residuos y la obra. Llegamos a las 80.000 luminarias, nos proponemos llegar a las 100.000 en este periodo, y de la misma manera que en el periodo que está culminando, donde ejecutamos más de 300 obras, pavimentamos 400 kilómetros de calle, nos proponemos hacer obra nueva en los 32 municipios. Éramos 30, nacen 2 nuevos a partir de ahora, y nos proponemos hacer obra nueva en los 32 municipios. Y en ese sentido ya empezamos a tener instancias con alcaldes, con los candidatos de la coalición también. Tuve oportunidad de ya reunirme con los 3, pensando en algunos puntos de contacto que podemos tener en el quinquenio.
más allá de que lógicamente que van a jugar su rol de oposición y así tiene que ser, y vamos a tener momentos en que vamos a tener posiciones disímiles, entiendo que hay algunos puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. El saneamiento en el caso de Atlántida, que todos somos, que todos tenemos la misma opinión de que es el principal balneario del departamento, que carece de saneamiento, que para desarrollarse se precisa saneamiento, que va a ir un hospital para allí, y bueno, y que OSE está en una situación delicada, que no lo puede afrontar, de manera que nosotros, en algo que no tiene precedente, le vamos a solicitar a la Junta Departamental el financiamiento fideicomiso mediante, y para eso se necesitan las voluntades de la coalición en la Junta, porque nosotros vamos a quedar con 18 ediles y se precisa una mayoría especial de 21. Bueno, vamos a tener ese financiamiento para que Atlántida tenga saneamiento. ¿Cómo está el departamento en cuanto a saneamiento del resto del departamento? Poco, en todo el departamento no llegamos al 30%, eso es muy poco. Es muy poco tomando en consideración el aumento de población que tuvimos, que fue de un censo a otro un 13%, de 520.000 a 609.000 prácticamente. Y nada hace pensar que eso se detenga. Es más, en Atlántida y los bañeros de la Costa de Oro la población ha crecido por 2 o por 3. Y eso va a ir aumentando. Porque además con el problema de movilidad que nosotros tenemos detectado desde hace un tiempo ya, Canelones viene creciendo como crece, en la medida que resolvamos la movilidad, que es la voluntad de la ministra Echeverri, nuestra y de Montevideo también, bueno, vamos a seguir creciendo. Y no podemos tener ese número de saneamiento, no llegará a un 30%. En el anterior gobierno del Frente, en la costa se invirtió 60 millones de dólares y ahí levantamos algún puntito, pero no llegamos al 30%. Entonces, bueno, tenemos que encarar nosotros, en la medida que OSE no le den los números para atender la demanda de Canelones, que ya nos manifestó que no, sobre todo nosotros por ahora enfocarnos en lo que es el saneamiento de Atlántida. Y respecto al fideicomiso para Atlántida, el hecho de que ese municipio haya quedado en manos de la coalición, ¿crees que es una ventaja para que se pueda aprobar justamente el fideicomiso en la Junta? Nosotros lo veníamos planteando en campaña electoral sin saber si iba a estar en manos de la coalición o no. Y al otro día de las elecciones, en la primera entrevista que di, mantuve lo mismo. Yo creo que hay que pensar más allá de la conveniencia política puntual. Entiendo que si el gobierno de Atlántida, el municipio de Atlántida hubiese quedado en manos del Frente Amplio, la coalición iba a acompañar de la misma manera. No tengo duda. Por otro lado, hubo una reunión que mantuvo Yamandú Orsi en Suárez y Reyes con los 4 candidatos, en realidad intendentes electos, por parte del Frente Amplio, que resultaron justamente en Río Negro, La Valleja, Montevideo y Canelones. ¿Qué les transmitió en esa instancia? Tuvimos una primera instancia de intercambio. De hecho, nosotros no habíamos tenido todavía una instancia entre los 4 intendentes electos. A ver cómo estábamos en cada uno de los departamentos. Con Mario le planteamos la situación de Montevideo y Canelones en cuanto al fondo metropolitano, que se discontinuó en este periodo de gobierno y que entendemos que es de estricta justicia para estos 2 departamentos, para corregir las asimetrías de las transferencias del gobierno nacional. En su momento fue aprobado por todo el Congreso de Intendentes por unanimidad, donde el Frente Amplio siempre es minoría. Y no hubo oposición por parte de ningún intendente del Partido Nacional ni del Partido Colorado. Por tanto, le planteamos a Yamandú de que la idea nuestra era restituir ese fondo metropolitano, que en aquel momento para Canelones eran 25 millones de dólares, con destino obras. De eso no se pagaban sueldos, no nada, eran obras. Y bueno, lo consideramos que es de justicia, y bueno, le dejamos el planteo. Yamandú estaba acompañado por el equipo de economía también. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, que sí, que se iba a analizar. Por parte estaba OPP y algún representante de economía, que se iba a analizar y que bueno, íbamos a continuar el diálogo en ese sentido. ¿Pero es un hecho que vuelve, en el fondo? Un hecho va a ser el día que vuelva. Mientras tanto, hay que conversar mucho. Ahora, ¿qué podría complicar el hecho de que no saliera? No, a ver, complicar no. De hecho, en este periodo nosotros no tuvimos el Fondo Metropolitano, hicimos obra nueva en los 32 municipios, ejecutamos 300 obras. Siempre va a redundar en beneficio de la ciudadanía. A más cantidad de recursos destinados a obra, vamos a tener más cantidad de obra nueva en el departamento. Y eso, lógicamente, que nos beneficia a todos los canarios y las canarias.
Respecto justamente a este trabajo metropolitano, a las soluciones para el transporte, que es algo que se ha manifestado como una problemática, a principio de mes mantuviste una reunión con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, en la que se trazó, según las palabras de la ministra, una hoja de ruta sobre el trabajo que se va a hacer para modificar el sistema de transporte metropolitano. Si bien hay que estudiar varios aspectos, ¿hay algunas ideas ya cerradas al respecto? Cerradas no. El ministerio cuenta con 3 propuestas. No significa que sea una de esas 3, puede ser combinación de alguna de ellas u otra. Lo que está haciendo el ministerio ahora, conjuntamente con un equipo técnico de Canelones de Montevideo, es ver cuál es la mejor solución a criterio del ministerio. La mejor solución para la entrada y salida por Avenida Italia y Yanatacio y Ruta 8 Camino Maldonado. Y ahí hay varias propuestas: el tren, ómnibus, un tren aéreo, y bueno, se está analizando con la idea de, y eso es lo que a mí, la verdad que me tranquiliza, firme idea de la ministra, y aparte la conozco muy bien porque estuvimos trabajando en Canelones juntos y sé lo proactiva y ejecutiva que es, con la idea de tener los pliegos prontos antes de fin de año. Si tenemos los pliegos prontos antes de fin de año, licitamos y arrancamos a ejecutar el año que viene, estamos del otro lado. Ahora, desde la Intendencia de Canelones, porque hace tiempo que venimos hablando contigo de esto del transporte, y había ya algún proyecto que había entrado justamente a estudio de la Intendencia. ¿Se prevé inclinarse más por uno que por otro? O sea, porque ahora planteabas posibilidades muy disímiles, ¿no? Sí. A ver, el único que nosotros teníamos formalmente en la Intendencia de Canelones era el Tren Tram, que fue la iniciativa privada aprobada por el ministro de Transporte anterior, y que le dio curso a las 2 intendencias. Hay otras alternativas arriba de la mesa, no se descarta ninguna. De todas maneras, acá la llave la tiene el ministerio, que es quien va a determinar, con obviamente asesoramiento de las 2 intendencias, cuál es la mejor solución. Yo no puedo pensar solamente por Canelones, por eso la solución tiene que ser integral y el análisis también. Lo que le convenga más a Canelones va a ser lo que le convenga a Montevideo y en definitiva al gobierno nacional. Es fácil darse cuenta de que la obra en Canelones no va a sufrir lo que va a sufrir Montevideo. Nosotros, por poner un ejemplo, en Yanatacio lo que tenemos un cantero en el medio, y en Montevideo te atraviesa Avenida Italia, 18, cruza Boulevard, es más complejo. Y lo del tren tram, porque eso hace meses que lo tiene la Intendencia de Canelones. Bueno, no, claro, nosotros ahí lo que hicimos fue, nosotros tenemos esta propuesta que se nos cursó en el periodo anterior, el ministerio tiene más de una, y se va a licitar de acuerdo con las condiciones que el ministerio entienda. Y ahí en función de eso competirán las que están. Puede ser alguna combinación de las soluciones que se están planteando por parte de las empresas que se presentaron en este caso, y si no, veremos. No solo hay que contemplar la entrada y la salida por lo que Avenida Italia y Yanatacio, hay que ver cómo se alimenta Yanatacio también, porque el que llega a tomarse el ómnibus o el tren o lo que fuere a Yanatacio también tiene que llegar de los distintos puntos de la costa, y eso tiene que estar contemplado. Las alimentadoras a Yanatacio, lo que tiene que ver con Canelones, Montevideo tendrá lo suyo también. Y ese es ese abordaje que está haciendo ahora el Ministerio de Transporte con los equipos técnicos de las 2 intendencias. Pero a mí, teniendo una solución antes de fin de año, teniendo la licitación pronta antes de fin de año, y que podamos largar el proceso licitatorio, en términos de plazo, yo estoy más que satisfecho. Y en esto de pensar distintas soluciones, distintas posibilidades, también está la posible reactivación del sistema ferroviario, la utilización del ferrocarril central que hoy utiliza UPM para el transporte de pasajeros. Uno de los posibles proyectos es un tren entre Montevideo y Progreso. En este sentido, el director de transporte ferroviario dijo que el ministerio viene evaluando el sistema de transporte metropolitano y que es ahí donde el ferrocarril tiene un rol para jugar. ¿Crees que podría hacer la diferencia incorporar una línea en este sentido? Nosotros lo planteamos cuando fuimos a la reunión, y para el eje Ruta 5, porque tenemos vías nuevas, y nos manifestaron eso, que estaban haciendo los estudios como para agregar tren de pasajeros, que uno se pone a pensar, el tren funciona en todo el mundo, y acá tenemos vías nuevas. En el caso de Canelones, pasa por La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, se mete en Canelones, ciudad, y bueno, y después sale, pero nos atraviesa toda la Ruta 5. Sería fantástico tener un tren de pasajeros, y descomprimiría lo que es porque es un eje complejo, es el de Ruta 5. Claro, pero además descomprimiría lo que es la entrada y la salida de Montevideo. Yo para venir acá vivo en Ciudad de Canelones, vengo por Ruta 5. Tenemos doble vía. Y a mediodía a veces parece Boulevard Artigas, literalmente. Y venimos desarrollando todo lo que es el corredor logístico industrial en Ruta 5, pero a paso agigantado, pues el otro eje, que es el de la Ruta 101, se nos fue quedando sin espacio. Entonces eso va a crecer muchísimo.
tiene su porqué, ¿no? Tenemos el puerto a 20 minutos. Entonces, eso va a ir creciendo muchísimo y agregarle el tren de pasajeros, me parece que vamos, para el eje Ruta 5, esa es la solución. Y si en este periodo podemos tener el tren con pasajeros por Ruta 5 y 8 de octubre Camino Maldonado y el eje Giannatasio Avenida Italia encaminado o resuelto, bueno, ahí estamos dando un salto de calidad en el transporte que va a haber un antes y un después. Bueno, tanto la ministra de Transporte como el director de Transporte, Felipe Martín, han señalado que el principal problema es el tiempo, ¿no? El tiempo que lleva una distancia como a Canelones, por ejemplo. Sin embargo, para quienes viajamos todos los días, una de las cosas que más está sobre el tapete es el costo del boleto, en realidad. Obviamente esto no depende de la Intendencia de Canelones, pero ¿crees que es algo a revisar el costo del transporte? Yo creo que ahí va a ir una solución integral, ¿no? El costo del transporte, cómo se acompasa las líneas de transporte, en el caso de Canelones, para hacer llegar a la vecina y al vecino que vaya a entrar a Montevideo a la avenida Giannatasio para tomarse el tren o el ómnibus rápido, lo que fuere. El transporte, el costo del boleto interdepartamental depende del ministerio. Obviamente que eso también está por arriba de la mesa porque me lo plantean a cada lugar que voy, porque la verdad que es un costo alto. Nosotros tenemos que pensar que entran y salen en ómnibus 16.000 personas por día de Canelones a Montevideo en ese eje, en Avenida Italia Giannatasio. Entonces, lógicamente que va a haber que analizarlo. Nosotros no participamos en la reunión que tuvo el Ministerio con las empresas de transporte, pero sí el Ministerio ya tuvo alguna instancia con las empresas de transporte y vienen avanzando en todos los aspectos. Entonces confiamos en que eso se va a resolver también. Sí, desde Canelones, lo que es la movilidad dentro del departamento, nosotros les damos solución a los jubilados, subsidiamos el boleto de jubilado que con 12 pesos viaja, y fueron 750.000 boletos solo en el año 2024 y 15 millones de pesos de subsidio de la Intendencia de Canelones. Boleto gratuito para embarazada, boleto gratuito para el acompañante, la persona en situación de discapacidad. La persona en situación de discapacidad viaja gratis, el acompañante no, y fueron 50.000 boletos y 1 millón de pesos de subsidio en el año 2024. Y el estudiante de la zona rural del departamento, las empresas no le es redituable el circuito por los boletos que vende, y fueron 4 millones de pesos de subsidio por parte del gobierno de Canelones para que los gurises puedan estudiar. En fin, nosotros dentro de Canelones tratamos de darle cobertura al jubilado, a la embarazada, al estudiante, al acompañante, a la persona en situación de discapacidad. Hay que evaluar otros aspectos para ver cómo podemos hacer que no haya tanta diferencia con ese boleto que entra y sale de Montevideo. Pero me parece que va a ir todo en este combo Montevideo-Canelones, el precio del boleto y el ómnibus o el tren, lo que sea. Si pensamos en lo metropolitano, ahora, bueno, justamente se mantiene esto de 2 gobiernos departamentales, Canelones y Montevideo, de signo frente amplista, y ha resaltado mucho Mario Vergara el vínculo contigo, ya han tenido más de una reunión. ¿Cómo va a ser esa relación? Y bueno, acá nosotros ya hemos tenido gobierno nacional y los 2 gobiernos del mismo color político, y el tema de la movilidad, claro, ahora a nosotros se nos impone por el crecimiento que hemos tenido también. Pasó a ser una prioridad. La población no aumenta, sin embargo, la población en Canelones sí aumenta. Entonces, y nosotros lo hemos tomado así, desde un principio, que producto de la coyuntura, este tema no puede tener más demora. Mario lo entiende de la misma manera, y ya en este tema tenemos un abordaje y un trabajo conjunto que hacer durante todo el periodo. Y otros, ¿no? Montevideo y Canelones, pensemos que acá se concentran las 2/3 partes de la población del país, por tanto sí tendremos temas en común. ¿Puede ser de mayor complementariedad que como se dio en los gobiernos pasados departamentales? Nosotros vamos a procurar tener la mayor complementariedad y el mayor trabajo fluido y puntos de contacto posibles con Montevideo, en tanto capital departamental, y lo tenemos que tener. Y designamos ya un coordinador de área metropolitana. El propio vínculo de intendente con intendente es permanente, así que confiamos en que vamos a trabajar muy bien juntos. Y respecto al vínculo interno con la oposición departamental en el departamento de Canelones, la noche que ganaste vos dijiste que querías que estuviera representada en tu gobierno. Sin embargo, eso no se vio reflejado en la conformación del gabinete. ¿Cómo se va a ver reflejado esto? No, en la conformación, nosotros anunciamos justamente el gabinete, los directores generales, donde ahí anunciamos quién va a ser el director general de descentralización. La idea es incorporar a miembros de la coalición en el área de descentralización.
bajo la dirección general que el director va a ser Rubén Moreno. Pero la idea es integrarlos allí. Nosotros tenemos un mapa político que va cambiando elección tras elección en Canelones. Ahora nos encontramos con 18 municipios que están en manos del Frente Amplio, 10 en manos del Partido Nacional y 4 del Partido Colorado. El Partido Colorado pasó de no tener municipios a tener 4. Entonces la idea es tener representación del Partido Nacional y del Partido Colorado en el área de centralización. Lo conversamos con los 3 candidatos y creo que vamos por muy buen camino. ¿Ya hay algún nombre sobre la mesa? No, todavía confirmado, yo no tengo nombre, pero sí estamos avanzando en las conversaciones como para poder probablemente anunciarlo el día que vayamos a asumir allí, el 10 a las 10 en el Teatro Politeama, así que están invitados si quieren acompañarnos. Bueno, ¿y qué desafíos implica esto, no? De tener allí repartido el mapa, 18 entonces municipios del Frente Amplio, 14 de la coalición. ¿Cómo va a ser esta negociación? Y bueno, venimos de una experiencia donde teníamos 9 municipios en manos del Partido Nacional y la verdad que es un trabajo... el otro día tuvimos una instancia con los alcaldes y alcaldesas salientes, con los entrantes y con los concejales. Más de 150 personas. Y nosotros planteábamos, dentro de 4 años volvemos a tironear por el tema de los votos. Ahora somos todos compañeros de trabajo y todos queremos lo mismo, que es tener mejor en el 2030, un Canelones mejor aún que lo que tenemos en el año 2025. Y en ese sentido tenemos que trabajar todos juntos. Y nosotros de la Intendencia vamos a trabajar para todos igual como lo hicimos en este periodo de gobierno. Cuando yo digo llevamos obra nueva a los 30 municipios, llevamos obra nueva a los 30 municipios, a los 9 que estaban en manos del Partido Nacional. Viales y arquitectura. Y la idea es repetirlo. Y para eso, nosotros lo que hacemos es un trabajo entre la dirección de obra, la dirección de centralización, con los consejos, que a su vez les sugerimos, no todos lo hacen, pero les sugerimos que hagan consultas con la ciudadanía en formato de cabildo a ver qué obras pretenden priorizar los vecinos y las vecinas de su localidad. Eso es participación ciudadana directa, ni más ni menos que en obras. En fin, lo logramos en varios municipios en este quinquenio que está terminando. Es la propuesta que vamos a hacer, vamos a acercar a los municipios en este periodo también. Y las señales se tienen que dar de entrada. Nosotros vamos a asumir el 10 y el 11 empezamos con lo que llamamos la instalación de los municipios. Ahí va a estar el intendente recorriendo los 32 municipios con los 32 consejos en una semana y pico. Los vamos a estar recorriendo todo y vamos a tener la primera instancia con los alcaldes, con los concejales y con la ciudadanía en cada lugar del territorio. Mirando la cantidad de municipios, si se compara con el periodo anterior, el Frente Amplio perdió 3 municipios. ¿Por qué pensás que sucedió esto? Bueno, estaba dentro de lo previsible, porque, a ver, nosotros no podemos comparar una elección de coalición contra no coalición, como fue la pasada, sí tenemos que comparar ahora coalición contra coalición. ¿Qué ocurrió en Atlántida, por ejemplo? En Atlántida, en la elección pasada habíamos ganado con escaso margen sobre los partidos que hoy conformaron la coalición, que comparecieron de manera separada. Ya si sumábamos los votos de lo que hoy es la coalición en la elección pasada, perdíamos Atlántida en la pasada. En octubre perdimos, en noviembre perdimos, era muy probable que perdiéramos. Nos pasó en otros, nos pasó en Cerrillo, nos pasó en determinados municipios que habíamos ganado por muy poquito, por el simple hecho de sumarse, nos pasó en la Junta Departamental. Fíjense, Carolina, la elección pasada en Montevideo gana con el 51,52. Yamandú con el 51,46. O sea, en porcentaje iguales. Carolina con coalición 18 ediles, Yamandú sin coalición 20 ediles. Ahora que sacamos 18 ediles, coalición. Entonces, el hecho de que, son las reglas de juego, ¿no? El hecho de comparecer juntos hace que como se llama en política, cuesten más baratos los ediles en términos de voto, y en estos casos, en los municipios que ganamos por escaso margen, pero bueno, ganamos Montes, ¿no? Que estaba en manos del Partido Nacional, el último municipio allá contra La Valleja, lo pudimos ganar y quedamos muy contentos. Ahí un saludo al Tato. Acercándose a lo que iba a ser el resultado en La Valleja. Bueno, ahí con La Valleja me pasó, porque Río Negro, a ver, coalición, no coalición. En Salto, si se sumaban en la pasada, perdíamos también. En la pasada, perdíamos. Entonces era razonable pensar que pudiéramos perder Salto, como finalmente ocurrió. En Río Negro las encuestas nos venían dando alto, ya desde hacía un tiempo. Y en La Valleja, cuando nosotros suscribimos el acuerdo por el agua, que lo hicimos, recorrimos los 6 departamentos de la cuenca de Santa Lucía, y suscribimos un acuerdo de 10 puntos, que lo vamos a llevar después al Congreso de Intendente para formalizarlo, de cuidado, protección, monitoreo, sanción, fiscalización, en fin, una serie para cuidar la cuenca de Santa Lucía. Y cuando llegamos a La Valleja, vimos a los compañeros muy entusiasmados. Y ahí dijimos, opa, ¿y acá? Porque
estaban embalados de verdad. No, que acá se puede, que acá se puede, que acá se puede. Y yo le puse un ojito ahí a la Valleja y está, ese final ahí, me imagino que fueron esos días. Ahora que tomaste estos 10 puntos por el agua, ¿no? Esto que van a plantear, hay un tema justamente con la fiscalización. Yo sé que desde la Intendencia se dice que se ha fiscalizado, pero lo hablábamos el otro día también entre nosotros en el equipo. El tema que ha pasado, por ejemplo, con las avionetas y la fumigación, los agrotóxicos, ¿en eso se va a trabajar más? Nosotros estamos trabajando, cambiamos la normativa, aumentamos considerablemente el monto de las multas, que era de 332 UR, las pasamos. Hemos aplicado multas de cientos de miles de dólares. Nosotros estamos monitoreando permanentemente 200 puntos de agua en superficiales y subterráneas. Hacemos fiscalizaciones aéreas también, con helicóptero y con drones, y hemos detectado irregularidades, tanto por fumigación como por extracción de arena en el San Ramón, en San Ramón, en Santa Lucía, en fin, y hemos aplicado multas cuantiosas vía Junta Departamental y que han servido de ejemplo porque de alguna manera ha disminuido en todo el tema de la contaminación y demás. La fiscalización tiene que ser permanente. Cuando nosotros hablamos del cuidado del agua, no tiene ningún sentido que 2 departamentos de los 6 de la cuenca de Santa Lucía se esfuercen por el cuidado, monitoreen, sancionen, en fin, y 4 departamentos no lo hagan. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto. Yo creo que el déficit hídrico del año anterior nos pegó un grito enorme de esto, acá hay que tener cuidado. En la cuenca de Santa Lucía, además del agua superficial, tiene el acuífero Raigón con agua subterránea que es muy aprovechable y que bueno, y que tenemos que tener un cuidado de los 6 departamentos. Por eso lo vamos a formalizar a través del Congreso de Intendentes. Francisco, ¿qué inversiones han llegado para el departamento, habida cuenta de las zonas francas, de las facilidades que se han dado? Porque este fue uno de los temas de discusión desde la oposición, ya que se entendía, bueno, que la Intendencia debía dar aún más facilidades para la llegada de inversiones al departamento. Bueno, nosotros con la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión, que yo lo considero un gran acierto de Orsi, gran acierto, las inversiones a Canelones llegaban por distintas ventanillas y a veces se nos demoraban un poco en el mundo municipal y generó una ventanilla única. La Agencia de Promoción de la Inversión funciona en el Parque de la Ciencia y logramos captar 5.481 millones de dólares de inversión privada. En un quinquenio, un poquito más de un quinquenio. Y eso es muchísimo para Canelones. Inversión inmobiliaria, comercial, industrial y logística. Hay que ver cómo ha crecido Canelones en todos esos aspectos. Y esos son tributos y eso es trabajo. Tan exitoso fue la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión que nosotros pensamos duplicar ese servicio y poner otra oficina en el eje Ruta 5. Y tener 2 agencias. Una en el eje de Ruta 101 y otra en el eje de Ruta 5. Y de alguna manera, como decíamos, esto es trabajo para la gente, estos son tributos y es crecimiento para el departamento. Ahí lo que se hace es un equipo multidisciplinario todos los viernes, se reúne y analiza los proyectos de inversión que llegan al departamento. Se le facilita al inversor toda la normativa departamental, la nacional, en distintos idiomas y en base a experiencias anteriores se le dice cómo tener que ingresar los proyectos para que tengan la menor cantidad de observaciones posible y circulen rápido en nuestra oficina y puedan abrir su emprendimiento. Y eso es muy valorado porque también entre ellos también está el boca a boca, ¿no? Que en Canelones la cosa camina. Y vamos a fortalecer ese trabajo porque ha dado resultado y me parece que es absolutamente tangible en todo el departamento. ¿Y qué condiciones hay para esas inversiones? Lo que pasa es que las condiciones las tiene Canelones con la potencialidad que ofrece. Nosotros tenemos espacio, tenemos un ordenamiento territorial bien delimitado, tenemos una zona industrial, tenemos una zona rural que va a permanecer rural y una zona donde se ha notado el crecimiento inmobiliario, que es básicamente la zona de la costa. Pero me refiero a qué condiciones justamente le interesa a su vez al departamento poner para mantener también ciertos controles de esas Los controles los tenemos y están marcados por la normativa. El hecho de tener un ordenamiento territorial bien delimitado y normativa que te establece qué inversiones pueden llegar a cada lugar del departamento ayuda a ordenar. Nos ha permitido tener un crecimiento ordenado, lógicamente siempre respetando la normativa y en caso que se presente alguna excepción a la misma, vía Junta Departamental se considera esa excepción o no. Pero venimos creciendo de manera ordenada. Lógicamente Canelones es muy mirado porque aparte la geografía nos favorece en el sentido que nosotros envolvemos Montevideo. Hoy decíamos, estamos a 15 minutos del puerto por el eje Ruta 5, tenemos el principal aeropuerto del país en Canelones
Y tenemos todo, ¿no? Tenemos playa, tenemos zona rural, tenemos lo que decimos siempre, somos un país dentro de un país con mucha potencialidad para crecer y nosotros vamos a fomentar ese crecimiento. ¿Da algún tipo de exoneración, Canelones? No, a ver, nosotros las exoneraciones pasan por la normativa nacional, que también nosotros las acercamos y los ayudamos de alguna manera a hacerlas conocer. Canelones lo que ofrece es agilidad en los trámites, agilidad en los trámites y viene dando muy buen resultado. Después, lógicamente, tenemos una cantidad de instrumentos para el tema de contribución y cómo acogerse a esos beneficios, pero eso va para todos, ¿no? Para quienes llegan al departamento, para quienes habitan el departamento desde hace muchísimo tiempo, y tenemos 1000 planes de cómo abonar la contribución. Incluso tenemos un decreto muy beneficioso que es en 12 cuotas, sin multa ni recargo, para aquellos que tienen un adeudo de contribución inmobiliaria y poderse poner a tiro, y que venimos haciendo una difusión. Tenemos que hacer una difusión mayor y estamos abocados a eso. ¿Qué aspirás tener cerrado o resuelto cuando termine este quinquenio? Bueno, por lo pronto, estos dos temas que producto de la coyuntura y no dependen exclusivamente del departamento de Canelones, que de alguna manera es nuevo, que es esto del saneamiento en Canelones. Nuevo porque lo vamos a financiar nosotros, el de Atlántida, ¿no? El saneamiento es nuestro principal balneario, y que vamos a mantener una reunión con Ferrer y para ver cómo venimos avanzando en ese sentido el lunes que viene con el equipo de OCE. Y el tema de la movilidad. Que cuando a mí me preguntan la impronta, yo digo, más que la impronta pasa por lo que la coyuntura te va imponiendo. Nosotros la movilidad la tenemos que resolver y el saneamiento lo tenemos que resolver porque nos creció mucho la población. Entonces lo tenemos que resolver, punto. Y la gente en situación de calle. Hace 5 años, capaz que no era una prioridad para Yamandú porque teníamos 100 personas. Se nos multiplicó por 5. Pasa a ser una prioridad para el gobierno de Canelones. Y lo estamos abordando ya con el MIDE, con el Ministerio del Interior, en fin. La coyuntura te va poniendo temas arriba de la mesa que tenés que resolver. Estos 3 que no son exclusivos de la Intendencia de Canelones los tenemos que tener resueltos, o por lo menos encaminados, hablando del tema de la movilidad concretamente. Y después, lógicamente, ese reclamo que te hace la ciudadanía lo tenemos que atender. Tenemos que volver a hacer obra nueva. Esa vara nosotros no la podemos bajar porque así venimos de varios periodos y tenemos que trabajar en todo el departamento. Continuar con el plan de iluminación, profundizar el tema en la limpieza del departamento y, lógicamente, seguir invirtiendo en cultura como lo venimos haciendo. Tenemos más de 200 fiestas en el departamento, más de 100 fiestas que la visitan 200.000 personas en todo el departamento, fuertemente. Y bueno, y después todo aquello que nosotros podamos trabajar con el gobierno nacional en términos de complementariedad. Canelones no es un objetivo del gobierno de Canelones nunca sustituir una política del gobierno nacional, pero si a nosotros, en todas las encuestas de opinión, cuando le preguntamos a la gente, no es lo que te dicen en la calle, esto es lo que nos sale en la encuesta de opinión, ¿qué es lo primero que le exige al gobierno de Canelones? Te dicen, resolverme la seguridad. Bueno, ahí tenemos que coordinar siempre con el Ministerio del Interior. Hicimos una inversión fuerte en cámaras de videovigilancia, $2 millones, 1.800 cámaras, y montamos un centro de monitoreo con el Ministerio del Interior en este periodo, y lo que podamos coordinar con Negro y con el equipo del Ministerio del Interior a futuro, en la medida que la gente nos lo pide a nosotros, lo vamos a tener que hacer. Intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Gracias. Nada que perder.